Moteros y moteras, muy buenos días, espero que todos se encuentren muy bien. Me encuentro por acá en Auteco de la 33 Norte, todo ese montón de bebés acá esperando a que muchos de ustedes vengan a adquirirlas. Por acá, muchachos, vengo a hacer el test drive de nada más y nada menos que la de la Benelli 180, una máquina que me ha causado mucha expectativa, mucha duda, la verdad. He querido hacerlo y se me presentó la oportunidad. Así que no se pierdan el video, listo. Y les tengo una información muy interesante para todos ustedes. Acá en la avenida 33 Norte, en Auteco, la persona que haga el test drive de esta máquina, ya sea la Benelli 180, de la Humber 150, de la Victory Black, de la Victory One ST y la de la Benelli 150, quien haga el test drive de la moto y la lleve y haga la compra, se lleva totalmente gratis la matrícula, muchachos. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? En la partecita abajo les voy a dejar el contacto del asesor para que se comuniquen con él y les informe sobre ese proceso, listo. Así que no siendo más, muchachos, vamos a hacerle la prueba a esta belleza Benelli 180S. Bueno, gente, la primera impresión, a pesar de que yo llego muy bien al suelo, es que me siento como en una moto alta. ¿Ves? La sensación que siento. No sé si de pronto sea por el manillar, que está como un poquito elevado. Donde hubiese sido un poquito más bajito, la posición sería como un poquito más agresiva. Bueno, vamos a darle muy suave por allí porque hay una fotomulta. Muchas gracias a Auteco de la 33 Norte por facilitarme el test drive de esta máquina. Recuerden para que vayan allá y prueben las motos que hay en test drive. En tercera y responde. Vamos a ver en curva qué tal. Bien, muy estable en las curvas, siento muy buena estabilidad en las curvas, no veo que me haga algún extraño, igual tampoco la voy a exigir mucho porque los neumáticos no han tomado una temperatura adecuada. Allí vamos a limpiarla un poquito por los lados. Recuerden que estamos en una moto de 173 centímetros cúbicos con una caja de 6 velocidades. Esta nos está entregando una potencia de 17 caballos y 14 newtons metro. Así que en caballaje estamos bien, en newtons metros también estamos bien. Rebasa bien, no siento que haya que acelerarla mucho. Es bien, es agradable. La silla es cómoda, pero cuando freno tiendo mucho a tirarme hacia adelante. Es como por la posición de la silla, es como un poco inclinada, levantada atrás, la del conductor un poquito levantada atrás y un poquito como va bajando en la parte delantera. Acá en estos momentos estoy en una inclinación bastante pronunciada. Creo que muchas personas han venido a hacer acá la prueba de arranque en loma. Por cierto, primero que todo, un saludo muy especial a un grupo de youtubers que hemos estado en contacto, unas grandes personas, a Medina Motors, a TOMC, a Ruta 18, a Motor TV,
En la descripción les voy a dejar el link de los canales para que vayan y lo visiten. Ay, por supuesto, acá ST también y Parra MVP. Así que en la partidita abajo, en la descripción del video, les voy a dejar el link de los canales de ellos, muchachos. Y bueno, ¿cómo vamos a arrancar esta loma acá? Como siempre en primera. Por si no has visto el video de cómo arrancar una moto en una pendiente, en la partecita de arriba les voy a dejar el link para que vean el video. Así que bueno, vamos a ver cómo se comporta subiendo. Soltamos el clutch en el punto de contacto y aceleramos. Bien, no se queda, está subiendo bien. Como siempre, cualquier moto en primer cambio va a subir. Claro está, dependiendo del tipo de carga o el exceso de carga que llevemos. Acá va bien, pero llegamos a segunda y sube bien. La moto tiene muy buena fuerza, no hay que exigirla mucho. Se comporta muy bien. Qué zona tan bonita esto por acá. Cuando sea famoso, muchachos, por acá y tengan una casita bien grandecita, una fiesta para todos los suscriptores. Ay, qué dicha, soñar no cuesta nada. Bueno, segunda, tercera y sin problema. Muy buena moto. Las suspensiones duras, como toda Naked, duras. Demasiado estable, muy buena en las curvas, muy agradable. Vamos a andar suave por acá porque esto por acá es maluco. Algo también a destacar, los frenos, muchachos. Esta moto tiene CBS. Recuerden, 3 pistones adelante, 1 atrás. Se comportan muy bien. En seguridad estamos muy bien. Ah, me pica la cabeza, preciso. Vamos a ver esta que es muy cerrada. Ay, puta. Me abrí mucho. No, está bien. ¡Ah, qué belleza! Esta noche me voy a manosear. No, muy estable. Sube muy bueno. El tablero muy fácil de leer. Temperatura, indicador de marcha, revoluciones, velocidad, combustible. Es muy dócil la máquina. A eso de las 7000 revoluciones en adelante ya empieza a empujar más. En baja sí me gustaría que tuviera un poquito más de empuje, pero nada que malo o algo así, no, para nada. Ojalá mi 190 no esté celosa por allá, ya sabe que la amo, mi tortuguita hermosa. Está muy bien.
me gusta la verdad la moto. Se comporta muy bien. Para ti que estás viendo este video y tienes dudas si comprar esta máquina, no lo dudes. Muy buena máquina. Algo que sí he notado es que ¡Wow! ¡Más despacio! ¡Velocista! es que los espejos vibran un poquito. Pues yo que uso mucho los espejos, es un poquito incómodo verlos vibrar tanto. Solución, se puede ajustar un poquito más o en el peor de los casos cambiarlos. Bueno muchachos, vamos a hacer una pequeña paradita allí en este nuevo local, Palmas Bike, donde hice el video de la Kawasaki Z400 edición Diablo Rosso. En la partecita arriba se los voy a dejar listo, así que vamos a parar allá y vamos a hablar sobre las primeras impresiones de esa máquina muchachos, y lo bueno y lo no tan bueno que me dejó esa máquina. Así que ya nos vemos. Bueno muchachos, ahora vamos al punto. Vamos a hablar sobre lo que me gustó, lo que no me gustó, pero primero las primeras impresiones. Listo. Bueno, lo que yo les decía, lo del sillín, no sé por qué lo sentí así. O sea, la postura es muy cómoda, el asiento es bien. Yo me voy hacia acá y me siento un poco elevado, pero a la hora de frenar, ya que el frenado es muy efectivo, muy bueno, me voy un poquito hacia adelante y siento como más bajito, no sé. Pero no es nada incómodo, de hecho me gustó. El asiento del conductor es muy bueno y el del parrillero no es nada duro. Es de las pocas naked en donde en la parte de atrás no se siente tan duro, la verdad. Es muy bueno. Se comporta muy bien en curvas. Me gustó demasiado. Esas barras invertidas hacen un gran aporte. Y claro, está su centro de gravedad. Es muy estable, la verdad. Me gustó mucho. Algo que también me gusta mucho es la caja de cambios. La caja de cambios es muy suave. No entra brusco, no se pierden los cambios, se comporta muy bien, es muy suave la caja de cambios, es muy fácil de encontrar el neutro, así que por parte del motor estamos 1A, muy bien. El frenado también, muy bueno. Los neumáticos de esa moto es Maxi One, algo así, sí, Maxi One. ¿Qué marca es esa? No sé la verdad, la desconozco. Si algunas personas saben qué tal esas llantas o cómo le ha ido con las llantas, tenemos que baje esa bullosa. Me dejen en la caja de comentarios cómo le ha ido con ellas. No las conozco, pero aún así me fue muy bien. Sentí confianza, sentí como buen agarre, sentí muy buen agarre. Algo que de pronto sí le pueda cambiar en lo personal para mí, y un punto negativo que ya ahorita lo voy a volver a resaltar, es la dimensión de las llantas. Yo creo que es de 130, yo creo que una 140 quedaría perfecta y la hace ver aún más robusta. Entonces, dicho eso, la experiencia de 1 a 10 le voy a dar un 8.5, porque es muy buena, la verdad me sentí muy bien. Pero ¿por qué le doy 8.5? Porque me sentí extraño pues con el manillar, pues un poquito elevado, y hay cositas que no me gustan, como ya se las voy a mencionar. Entonces bueno, vamos a hablar de lo bueno. Listo, creo que estuve como un poquito enredado, me perdonan. Lo bueno, muy estable en curvas. Tiene muy buenas revoluciones. Las revoluciones cuando tú andas no las sientes tan forzada, sientes como el motor trabaja, pero no se siente como tan forzada. No, me gustó muy bien el comportamiento del motor. Me gusta también que tenga toda la iluminación LED. Me gusta también su estética. Me gusta la comodidad del sillín y el frenado. Eso es como lo bueno.
Ahora, lo que no me gustó en lo personal, ¿cierto? Uno, lo que yo acabo de mencionar, la llanta, me hubiese gustado que fuera 140 para que sea como más robusta, más grande, ¿cierto? Pero ¿por qué digo tanto cierto? 140 para mí sería perfecta, se vería más imponente. Otra cosa que no me gustó es esa cola. La verdad, la cola no entiendo por qué tiene que estar esa parte levantada. No sé si de pronto para evitar el salpique de agua a la hora de llover, aunque igual es este brazo. Pero el estilo a mí no me gusta, pues a mí no me gusta. Otra cosa mala que yo le vi a la moto, como mencioné, me sentí raro. No es mala, pero no sé. Hacer una moto como no tan alta, el manillar sí lo siento muy alto, entonces voy como con los brazos muy arriba, como muy arriba. No es incómodo, a no ser de pronto sea por mi estatura, recuerden, 1,66, entonces puede que sea eso. Otra cosa son los espejos, vibran mucho, me parece que vibran mucho, incluso a bajas revoluciones. Puede que sea ajuste de los espejos, no sé, puede que sea eso. Espero que si alguno tiene como algún dato, si le ha pasado o no, lo compartan acá en comentarios. ¿Qué se podría hacer? Cambiarlos en el peor de los casos. Y no sé, de pronto el exhausto, acortarlo un poquito. Ya había dicho que sí me parecía bonito y todo, pero detallándolo bien, sí me parece algo como un poquito exagerado, un poquito nomás. De pronto, al menos dejarlo hasta esta medida estaría como bien. Y no, muchachos, no siendo más, estas son mis impresiones sobre la máquina. Muchísimas gracias por acompañarme, espero compartan qué les pareció el test drive, cómo lo vieron, si les gustó o no. Recuerden suscribirse, dejarme un like al video si les gustó y compartir en la caja de comentarios sus opiniones sobre esta máquina. Si ya la tiene, cómo le ha ido, si la va a adquirir, qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Recuerden, en la parte de abajo voy a dejar el nombre del asesor y el número para que se pongan en contacto con él por si hacen el test drive acá en la ciudad de Medellín, avenida 33 Norte, perdón, calle 33 Norte. Si hacen el test drive y le gusta y se la compra, tienen la matrícula totalmente gratis, así que no vayan a dejar pasar esta oportunidad. Y bueno, muchachos, muchísimas gracias, bendiciones y los espero en un próximo video.